Muy buenas noches, estimados televidentes. Su programa La Voz del Trabajador Administrativo del Sector Educación y Trabajadores Estatales les da la bienvenida. Martes 20 de diciembre del 2022, a puertas de conmemorarse la celebración de unas fiestas navideñas en nuestro país. Dar gracias a Dios por la vida, por la salud y asimismo por todo lo que nos ha concedido en el presente año. Agradecer una vez más a la Corporación Radio y Televisión, Radio TV CAS, el canal de los trabajadores, quien semana a semana, todos los jueves, nos brinda la oportunidad de salir al aire y ponernos en contacto con todos los trabajadores del sector educación, trabajadores administrativos y servidores públicos a nivel nacional. Los invitamos desde ya, el día de hoy, a realizar sus llamadas en vivo al 940-016-339. 940-016-339 para que puedan informar, sugerir, proponer, consultar, emitir una denuncia, etcétera, en el marco del acontecer de la crisis política que atraviesa el país y asimismo en la profunda crisis que atraviesa el sector educación. Esto hay que subrayarlo, estimados trabajadores. El Ministerio de Educación pasa por una profunda crisis donde solamente se velan los derechos de los maestros, auxiliares de educación, pero como siempre se discrimina y se excluye a los trabajadores administrativos. Y aquí hay una gran responsabilidad de parte de todos nosotros, los trabajadores administrativos. Eso lo vamos a evaluar, lo vamos a detallar en el siguiente punto de la presente reunión. En esa línea, estimados trabajadores, tenemos que informar que la crisis se agrava cada vez más en nuestro país. La coyuntura política no hay cuándo verdaderamente concluya. El día de hoy, el Congreso de la República ha tenido la oportunidad de escuchar el clamor del pueblo y los trabajadores, pero lamentablemente ha hecho oídos sordos. Hoy se ha aprobado con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención. El Pleno del Congreso de la República ha aprobado el adelanto de elecciones. Adelanto de elecciones que recién será en el mes de abril del 2024 y el cambio de mando en julio del 2024. Una vez más, el Congreso, como siempre, no escuchando el clamor del pueblo soberano que exige elecciones generales inmediatas, que se vayan todos de una vez y se elijan nuevos representantes, ha pateado el tablero y ha pasado hasta abril del 2024 para que se queden hasta el mes de julio de ese mismo año. Esto es lamentable porque el 83% de peruanos, del 100%, exige elecciones inmediatas. Un Congreso deslegitimizado, un Poder Ejecutivo que se sostiene de un hilo,
No puede ser posible que sigamos en lo mismo. ¿Para qué? Para seguir manteniendo sus propias argollas en el poder legislativo, para que los congresistas puedan seguir gozando de 35.000, 36.000, 45.000 soles en el mes de diciembre y julio, para que los ministros de Estado sigan percibiendo 60.000, 70.000 soles en los meses de julio y diciembre. Para eso queremos un Congreso y un Poder Ejecutivo, mientras el clamor del pueblo y las exigencias no son atendidas. ¿O acaso es que el Congreso de la República, en esta Ley de Presupuesto Público 2023, se preocupó por velar la defensa de los intereses de los trabajadores? ¿No es acaso que solamente han negociado todo el tema presupuestal y hoy tenemos una ley de presupuesto que no recoge los intereses reales de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto? Como lo hemos manifestado en el programa anterior, fuimos claros al señalar que esta situación política no da para más. Y frente a ello, han aplazado un año más, hasta julio del 2024, para pretender todo el 2023 y parte del 2024 seguir al frente del Poder Legislativo y asimismo del Poder Ejecutivo. ¿Qué va a cambiar en ese plazo? Se dice y se habla que va a haber reformas constitucionales en materia laboral, que vamos a regresar a la bicameralidad, algo que ya el pueblo en su conjunto votó por un no rotundo, a la reelección congresal, para que los mismos impresentables de siempre, de años atrás, retornen una vez al Parlamento nuevamente, para que el Congreso siga siendo un circo político y solamente se vele por los intereses de los grandes grupos de poder económico y de las grandes empresas, dejando en el olvido a los trabajadores del sector público y en general. Partidos políticos tradicionales que han fracasado y que están sumergidos en una profunda crisis, no solo política, sino de descrédito y de corrupción. Van a pretender los partidos tradicionales de Fuerza Popular, los partidos tradicionales de Acción Popular y otros partidos, van a pretender seguir queriendo conducir los destinos de nuestro país, cuando está demostrado que están comprometidos en serios actos de corrupción y que muy pronto deben ser juzgados y deben ser ventilados en el fuero judicial. ¿Es acaso que el pueblo y los trabajadores tienen la posibilidad de poder tener un pequeño lugar para poder hacer una carrera política y ser parte del poder legislativo? ¿No es acaso que se cobran cupos en los partidos políticos para que puedan ingresar una curul? ¿Quiénes pretenden retornar al Parlamento? ¿Quiénes pretenden nuevamente seguir gobernando los destinos de nuestro país? No se quiere cambiar el modelo político de la Constitución de 1993, que ha fracasado, no en la generación de riquezas para nuestro país, porque vuelvo a repetir, crecimos en un momento al 9.2%. Somos una economía sostenible, producto de la pandemia, y después de la pandemia, que aún no ha concluido, nos seguimos manteniendo en una economía estable, con grandes riesgos de que exista un peligro económico, una gran deserción económica en nuestro país. Pero ahí estamos estabilizados. Pero esa estabilización, esa bonanza económica, es redistribuida de manera equitativa entre todos los peruanos y peruanas. ¿Por qué los pueblos más alejados de nuestro país exigen un cambio constitucional, una nueva Carta Magna, un nuevo contrato social? ¿Por qué? Porque ven
que simplemente no hay lugar para ellos y que están constantemente discriminados. Lima no es el Perú. El Perú es las 24 regiones de nuestra patria. En esa línea debemos tener claros, compañeros trabajadores y público televidente, que el país necesita realmente una profunda reforma política. Y refundar la política en nuestro país pasa por nuevos partidos políticos, por nuevos cuadros políticos y sobre todo porque la juventud tenga la capacidad de poder hacer política en este país y de una vez por todas desterremos a esos dueños de partidos políticos que muy seguro en un nuevo proceso electoral van a pretender seguir manejando los destinos de nuestra patria. Entonces las cosas se complican. Después, cuando los trabajadores salen a las calles, los llaman revolucionarios, los llaman terroristas, los llaman agitadores, cuando la responsabilidad pasa por el Poder Legislativo, pero mucho más por el Poder Ejecutivo. En esa línea, estimados trabajadores, esperemos que esta crisis se calme en el país, que a puertas de celebrarse la Navidad en el mundo entero, la población en su conjunto y todos los peruanos y peruanas tengamos la oportunidad de poder, no sé si disfrutar, pero sí compartir en familia, porque el Perú está de luto. Más de 21, 22 compatriotas nuestros han fallecido. Y estas muertes tienen que ser investigadas, y no en un fuero militar, sino en el fuero jurisdiccional. Porque si bien es cierto que hay que mantener el orden, hay que recuperar la pacificación de nuestro país, y deslindamos, siempre lo hemos dicho desde aquí, deslindamos con todos aquellos que pretendan crear actos vandálicos y de atentar contra las entidades públicas y privadas. Pero que también hay que ser claros, no podemos permitir que nuestro pueblo simplemente se le pretenda involucrar en actos contrarios y tomando por las fuerzas y utilizando los fusiles para disparar en contra de un reclamo justo. Esas cosas se deben investigar. Más adelante, cuando tengamos la oportunidad de contar con un nuevo gobierno, como siempre se ha hecho, se debe conformar una comisión que permita evaluar, profundizar y sobre todo investigar todos estos actos que se han cometido. Una vez más, estimados televidentes, los invocamos a marcar el 940-016-339. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu apreciación, tu punto de vista, tus consultas, tus denuncias en lo que viene sucediendo en esta crisis política del país, pero también en los temas internos que contemplan al Ministerio de Educación en el marco de sus unidades ejecutoras desconcentradas a nivel nacional. ¿Qué ha cambiado a la fecha de hoy? Absolutamente nada. Todo sigue igual, es más, peor. Hemos exigido diálogo, hemos exigido comunicación, los canales están cerrados y simplemente a los trabajadores les queda asumir lo que siempre les ha caracterizado a través de estos últimos 30 años. Las acciones de lucha, las acciones de masas pacíficas, manteniendo el principio del derecho al reclamo, sobre todo que se cumplan las leyes y las normas de nuestro país. Queríamos hacer esta introducción en el marco de la crisis política en el Perú, que esperemos una vez más pueda
variar y pueda darse la oportunidad a todos los peruanos y peruanas de asumir con responsabilidad la elección de sus futuras autoridades a nivel general. Esperemos que esta decisión, el día de hoy, que ha tomado el Parlamento a través de una votación de 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, como es la ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato de la Presidenta de la República, congresistas y parlamentarios andinos, y convoca elecciones generales. Artículo único, incorporación de la disposición transitoria especial cuarta en la Constitución Política del Perú. Se incorpora la disposición transitoria especial cuarta en la Constitución Política del Perú en los siguientes términos. Disposiciones transitorias especiales. Cuarta, la Presidenta de la República, actualmente en funciones, convoca elecciones generales, las que se llevan a cabo en abril del 2024. Concluye su mandato el 28 de julio del 2024. Los congresistas de la República y representantes ante el Parlamento andino elegidos en las elecciones generales 2021 culminan su representación el 26 de julio del 2024. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución Política del Perú. Esta es la reforma constitucional que ya tiene primera votación, va a pasar a una próxima legislatura y debe alcanzar la misma votación para su aprobación. Caso contrario, se debería someter a un referéndum. Creemos que esto no calma la exigencia del pueblo. Esta medida tomada el día de hoy por el Parlamento no va a calmar lo que el pueblo en su conjunto exige, elecciones generales ya. Y habían varias propuestas, diciembre del 2023, para que esto de una vez concluya y se hagan las reformas pertinentes. Finalmente, la voz del pueblo es la voz de Dios y el pueblo soberano hará la evaluación y finalmente tomará las medidas pertinentes. Pero que el pueblo ya asumió y sobre todo ya tomó conocimiento que los partidos tradicionales sumergidos en crisis y en una profunda corrupción no pueden volver a manejar los destinos de nuestro país. Bien, estimados televidentes, vamos a pasar al siguiente tema de la noche, como es la implementación del MUC e incremento 2023 y la aprobación del BEP. Ya en todos los programas que hemos podido desarrollar, gracias a la voluntad de Dios, hemos manifestado lo siguiente. A través del decreto de urgencia 038-2019 y el decreto supremo 420-2019, Economía y Finanzas, se aprobó el MUC a través de este último decreto supremo 420. Esta escala del MUC viene a reemplazar lo que anteriormente conocemos como remuneraciones. Por eso que hay algunas consultas, preguntas en las redes, los trabajadores manifiestan, ¿y cuándo va a haber aumento de sueldo? En los últimos 30 años no se aumentan las remuneraciones, etcétera, etcétera. Tenemos que entender los trabajadores que a partir del decreto de urgencia 038-2019 se ha establecido los ingresos de los servidores públicos. Estos ingresos de los servidores públicos, llamado anteriormente remuneraciones, hoy se abre una nueva etapa en este proceso. ¿Qué significa? Que este proceso va a desarrollar reglas
sobre el ingreso, sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. O sea, ya no se llaman, como anteriormente se denominaban, remuneraciones, ¿no?, de manera general, sino ahora se le ha denominado, a través del decreto de urgencia 038, dice, se establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Y estos ingresos o remuneraciones, para ser específicos, están compuestos por dos rubros: monto único consolidado, MUC, que es pensionable, que es base de cálculo para la pensión, y sobre todo que de ahí se descuenta el 13 y 14% del aporte pensionario. Y por el otro lado tenemos el BEC, beneficio extraordinario transitorio, que consta o está dividido en dos partes: el BEC fijo y el BEC variable. El BEC fijo está compuesto por una serie de normas y el BEC variable está compuesta por la bonificación familiar y otros ingresos que percibe el trabajador. En esa línea se ha aprobado el MUC. Como todos ya tienen conocimiento, en diferentes programas hemos establecido que este MUC, que es pensionable, volvemos a repetir, tiene una escala vigente a la fecha de hoy, dividido en 3 grupos ocupacionales: profesionales, técnicos y auxiliares. Y en el grupo auxiliar tenemos 7 niveles remunerativos. O sea, grupo auxiliar, trabajadores, para tocar el tema del sector educación propiamente, para no irnos a todo el sector público, para centralizarnos solo en el sector educación. En el sector educación, grupo auxiliar tiene 2, 4, 6 niveles remunerativos. 6 niveles remunerativos. Servidor auxiliar AA, AB, AC, AD, AE y AF. ¿Y quiénes están en el grupo auxiliar? En su gran mayoría, trabajadores de servicio, 1, 2 y 3, guardianes, auxiliares de laboratorio, auxiliares de oficina, auxiliares de biblioteca. Eso en su gran mayoría, grupo auxiliar. Y luego tenemos al grupo técnico, que también está compuesto por 6 niveles remunerativos. Grupo auxiliar, nivel remunerativo TA, TB, TC, TD, TE y TF. ¿Quiénes son? Todos aquellos que tienen título tecnológico de 3 años. Secretarias, secretarios, técnicos administrativos, etc. Y finalmente tenemos el grupo profesional, todo aquel que tenga o cuente con título universitario. Tenemos también 6 niveles remunerativos: servidor profesional A, PB, PC, PD, PE, PF. Esos son los niveles remunerativos. Y en cada nivel remunerativo, su MUC establece un monto. Solo para el grupo auxiliar, auxiliar AA, 551.68. Auxiliar AB, 543.90. Auxiliar AC, 536.12. Auxiliar AD, 528.34. Auxiliar AE, 520.56. Y auxiliar AF, 512.80. ¿Qué significa? Que esto, llamado MUC o ingresos, anteriormente llamado remuneraciones, son pensionables. O sea, esta tabla del MUC es pensionable.
Estas son tus remuneraciones actuales, pensionables. Y por otro lado, tenemos al BEC, que todavía no se ha aprobado, porque las entidades del sector público están en proceso de aprobación, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, valga la redundancia, aprueba en Lima de una unidad ejecutora el BEC e implementa el MUC. O sea, la planilla próxima va a ser esta, así, unas sábanas, que consta de MUC y que consta de BEC. BEC fijo y BEC variable. ¿Y qué aprueba aquí la unidad ejecutora? ¿Qué aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas? Por ejemplo, en un auxiliar, pongamos auxiliar AE, su MUC 520.56, correcto, 520.56. Su BEC fijo 185.65. Ese va a ser su BEC fijo, 185.65. Bonificación familiar no tiene. Si tuviera, son 3 soles, si tuviera. Otros conceptos de BEC no tiene. Total BEC variable, como no tiene bonificación familiar y otros conceptos, 0. Monto imponible, o sea, monto sujeto al 13 y 14% de descuento de aportación a FP o NP, 489.59. ¿Cuántos son sus ingresos totales? Sumen 520.56 más 185.65. Esos son sus ingresos totales. Remuneración pensionable o MUC y BEC, bonificación extraordinaria transitoria. El BEC no sirve para base de cálculo de ningún beneficio social. Todo se calcula del MUC. El MUC se calcula para CTS, para gratificación de 25 o 30 años, bonificaciones por vacaciones truncas, etcétera, etcétera. Y otra parte de tus ingresos, que está fuera del MUC y del BEC, viene a ser el pago del incentivo único de CAFAE, que tampoco es base de cálculo para ningún beneficio social, salvo con esta última ley que logramos aprobar en el Congreso de la República, en la cual se calcula por 30 años la CTS con la suma del MUC y del total del incentivo por los 30 años trabajados. Salvo para eso, se suma el incentivo de CAFAE. ¿Ya? Eso, por lo menos, estamos hablando de casi 2.000 soles, multiplicado por 30, 60.000 soles. ¿Ya? Pero esa norma que pasa el incentivo para el cálculo de la CTS, lo detallaremos en otro próximo programa, en la cual vamos a desarrollar cómo se calcula en este año 2022, en el 2023, en el 2024, que es al 100%, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, ¿esto es distinto a la boleta actual? Sí, es distinto, porque ustedes en su boleta actual, que es una hoja de forma vertical, habla de todos los ingresos que tienen y dice total bruto y luego dice total neto. El bruto es el ingreso sin descuentos de ley que perciben y el total líquido es el ingreso que perciben después de descontarse el 13 o 14%, sea FP o NP, los descuentos que puedan tener en diversas entidades bancarias, etcétera, beneficencias, etcétera. Entonces, producto de esos descuentos sale el total líquido. Pero en los ingresos totales es
tus ingresos íntegros, ¿ya? Y solo hay un monto imponible que está sujeto al aporte del 13 y 14%. Hoy va a ser en este procedimiento. ¿Y qué va a pasar aquí? Que a partir del año 2023, este MUP, que es pensionable, que es tu remuneración pensionable, se va a incrementar a partir del mes de enero del próximo año. Entonces, cuando preguntan en las redes sociales, ¿ha habido incremento de remuneraciones pensionable para mejorar mi pensión a futuro? ¿Ha habido o no ha habido? ¿O me están engañando o me están mintiendo? La respuesta es sí ha existido incremento de remuneraciones. Después de 30 años, donde diversos gobiernos pasaron y donde los partidos tradicionales tuvieron en sus manos el poder político de nuestro país y conducieron las riendas de nuestro país, ninguno se preocupó, como este gobierno de turno saliente del maestro Pedro Castillo Terrones, quien destinó 843 millones de soles para la negociación colectiva centralizada y descentralizada. Y en esa línea tenemos que ver que a partir de enero del 2023 contamos con un incremento pensionable en nuestras remuneraciones. Por ejemplo, el auxiliar AF, que actualmente percibe un MUP de 512.80, va a percibir a partir de enero del 2023 727 soles. Si a eso le sumas el BEP, que es 185.65, estás hablando de casi 900 soles. Y si tienes bonificación familiar y tienes otros conceptos por BEP variable, tus ingresos totales serán pasando los 900 soles. ¿Hay una mejora? Sí. ¿Sustantiva de repente, como muchos pensaban, llegar al sueldo mínimo vital, como fue la propuesta de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, Confetec, y sus bases a nivel nacional? Sí, la intención era llegar al mínimo vital, que es 1025. No existieron los recursos, no se pudo. Ya eso es otro tema de evaluación, que lo hemos hecho en su momento y que hacia adelante seguiremos viendo cómo va a ser la negociación colectiva centralizada 2023. Nosotros como Confetec ya hemos presentado el pliego o el proyecto de convención colectiva. Ahora esperemos que el gobierno tenga la oportunidad de permitir a todas las organizaciones sindicales ser parte de la negociación colectiva centralizada. Pero que el próximo año vamos a tener una mejora, sí. ¿De cuánto fluctúa aproximadamente? Estamos hablando de 215, 220, 225, 228, 30 soles, según el nivel remunerativo y el grupo ocupacional. El auxiliar gana menos que el técnico y gana menos que el profesional. El técnico gana más que el auxiliar y menos que el profesional, y el profesional gana más que el auxiliar y más que el técnico. Entonces, esta es la primera parte de lo que queremos manifestarle para que ustedes como trabajadores a nivel nacional tomen conocimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que todas las UGELes a nivel nacional del sector educación, direcciones regionales, están el año pasado solicitando la aprobación del BEP y la implementación del MUP, porque a partir de enero del 2023 se entiende en el marco de la ley que en todas las entidades del sector público se debe aplicar
el MUC y el BEC. Porque hasta la fecha de hoy seguimos con la boleta anterior y seguimos con el total de ingresos que no se refleja en el MUC y el BEC, sino en el total de ingresos que siempre hemos tenido desde nuestro nombramiento en el sector educación. Entonces, las UGELes ya han requerido a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, ya han requerido la implementación del MUC y la aprobación del BEC. ¿Qué está haciendo la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos? Está evaluando la información y está haciendo observaciones, dando plazos para que levanten estas observaciones y finalmente, a través de una resolución directoral de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, se está aprobando el BEC, ¿ya? Una resolución directoral. Y estas resoluciones directorales, en algunos casos, donde han sido los primeros en emitir o remitir la información al MEF, tiene fecha 30 de diciembre del 2021. ¿Ya? Y si ustedes revisan esta resolución, después de un amplio informe, la resolución está basada, su aprobación, en un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, cada resolución tiene un informe de la Dirección General de Gestión Fiscal que establece el procedimiento para poder aprobar el BEC de cada unidad ejecutora. ¿Ya? No tengo a la mano el informe, pero van a ver, si ustedes pueden revisar, está colgado en las redes sociales que administro, van a ver que Economía y Finanzas observa a las unidades ejecutoras y les dice, del número requerido por la entidad, un ejemplo, a ver, una UGEL pide a favor de 1.600 trabajadores, son todos sus afiliados, 1.600. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas le observa y le dice, la entidad ha requerido la aprobación del BEC a favor de 1.600 trabajadores. Luego de la revisión de la documentación remitida, solamente se ha aprobado de 1.300 tantos trabajadores, habiéndose dado de baja a 324 trabajadores. ¿Qué significa? Que 324 trabajadores de una unidad ejecutora, solo de una unidad ejecutora en Lima, de una, el Ministerio de Economía y Finanzas, las plazas y esos niveles remunerativos lo ha dado de baja. Por lo tanto, esos señores no perciben ningún tipo de ingresos. De los ingresos que hoy se van a ejecutar, ¿cuáles son? La implementación del MUC, el incremento del MUC 2023, la aprobación del BEC y todos los bonos centralizado y descentralizado, sea por Comisión Técnica de Trabajo, Minedu Contase o negociación colectiva descentralizada en el Ministerio de Educación. Todos esos bonos no perciben aquellos servidores que han sido dados de baja por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, compañeros, esta situación verdaderamente que se agrava en el sector. ¿Por qué? Porque hoy está en boga y vemos las redes sociales que está inundada con la situación de lo que está pasando en el sector educación, ¿no? Hoy, y aquí nos reafirmamos una vez más, que no es posible que en el sector educación esté pasando toda esta situación que verdaderamente es preocupante. Vamos a ir a un corte comercial
reiterando a los trabajadores que marquen el 940-016-339 para que después del corte comercial recibamos sus consultas, sus preguntas, porque vamos a detallar la precariedad y la grave crisis que atraviesa el sector educación. Un corte comercial y retornamos.
Bien, estimados televidentes, estamos una vez más al aire. A todos nuestros televidentes a nivel nacional, a nuestros compañeros trabajadores administrativos del sector educación, desde Tacna hasta Tumbes, los invitamos a sintonizar a través de dos canales: YouTube RTV CAS, Facebook Radio TV CAS. Los invitamos a sintonizar estos dos canales para que puedan ver la presente programación y todas las programaciones que desarrolla el programa La Voz del Trabajador Administrativo del sector educación y trabajadores estatales. Nos pueden seguir en el canal de YouTube de RTV CAS y a través del Facebook en Radio TV CAS. Saludar una vez más a la Corporación Radio y Televisión, Radio TV CAS y el canal de los trabajadores. Bien, queremos aprovechar estos minutos de programa para hacer un llamado a la señora Presidenta de la República del Perú. El día de hoy se prometió, y eso fue público, el día domingo, en diferentes canales de televisión o diferentes dominicales, que hoy iba a juramentar el nuevo ministro o ministra de Educación, solo para hablar del sector educación. ¿Y por qué queremos invocar esta situación? El Ministerio de Educación en los últimos 30 años ha sido condenado a una profunda crisis administrativa y el ministerio y sus funcionarios vienen actuando de manera discriminatoria, abusiva y relegando y excluyendo a los trabajadores administrativos. Y aquí a la señora Presidenta o Presidente le decimos lo siguiente: doctora Dina Boluarte, el sector educación no solo está compuesto por maestros y auxiliares, por padres de familia, directivos, directores, subdirectores y alumnos. El Ministerio de Educación también está integrado, y la comunidad educativa en su conjunto, por trabajadores administrativos a nivel nacional. 51.500 trabajadores administrativos que laboran en sedes administrativas, sede central del Ministerio de Educación, que aproximadamente son, del decreto legislativo 276, 101 trabajadores. Todos los demás son trabajadores CAS, bordean casi 7.000 trabajadores en el Ministerio de Educación. 30 o 35 son 728, 101 276 y más de 6.500 son trabajadores CAS. Trabajadores administrativos que laboran en las direcciones regionales de educación a nivel nacional y trabajadores administrativos que laboran en las instituciones educativas de nuestro país. Asimismo, en los institutos de educación superiores, tecnológicos y pedagógicos y escuelas de nuestro país. En total, 51.500 trabajadores a nivel nacional. A los compañeros trabajadores administrativos que nos están enviando mensajes al WhatsApp, los invocamos una vez más a sintonizar el canal de YouTube RTV CAS y a través del Facebook en Radio TV CAS. Repetimos, a través del YouTube RTV CAS y a través del Facebook Radio TV CAS. Ahí nos pueden seguir
la presente programación, como todas las programaciones que estamos desarrollando están saliendo a través de estos dos medios virtuales, canal de YouTube y Facebook de la Corporación Radio y Televisión, Radio TV CAS, el canal de los trabajadores. Como hemos venido manifestando, la situación del Ministerio de Educación no da para más. El presente año, para ser exactos, el 10 de febrero del 2022, el Ministerio de Educación emitió el memorándum múltiple 0009-2022 Minedu/DM, despacho ministerial. Y este memorándum estuvo dirigido al Viceministerio de Gestión Institucional, al Viceministerio de Gestión Pedagógica, a la Secretaría de Planificación Estratégica, a la Secretaría Nacional de la Juventud y a la Secretaría General. Asunto: contratación de consultorías y órdenes de servicio. Fecha: Lima, 10 de febrero del 2012. Es grato dirigirme a ustedes para informarles que este despacho ha dispuesto las siguientes acciones referidas a la contratación de consultorías y servicios profesionales por órdenes de servicio en el Ministerio de Educación. 2 puntos. A. Todas las unidades de organización del Ministerio de Educación deben reportar a la Secretaría de Planificación Estratégica las consultorías realizadas desde el año 2011 a la fecha, así como los productos presentados según corresponda. Dicha Secretaría está facultada para definir los alcances y contenido de la información a ser reportada. B. A partir de la fecha, queda suspendida la contratación de nuevas consultorías, salvo excepciones debidamente sustentadas, las cuales deben ser coordinadas previamente con este despacho. C. La contratación mediante órdenes de servicio debe responder a necesidades temporales debidamente justificadas, en estricto cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. Sin otro particular, quedo de ustedes atentamente, Rosendo Serna Román, Ministro de Educación. Este memorándum es de fecha 10 de febrero del 2022. ¿Qué pasa con estas consultorías, asesorías y órdenes de servicio? Todos recordamos que cuando estuvo el nefasto ministro de Educación, Jaime Saavedra, decirlo así, nefasto, ¿no?, gobierno sumergido en una profunda corrupción, que hasta ahorita se sigue investigando la pérdida del Actof, ¿no?, y otra serie de situaciones que el Ministerio de Educación a través del Estado viene pagando abogados a todas estas autoridades que fueron denunciados. Tenían un monto exorbitante de 843 millones de soles para consultorías. Y como todos saben, todos los ministros o ministras de educación, ¿no?, por no decir todos, o casi todos, han sido consultores y miembros de una ONG. ¿Y cuál es el negocio grande en el sector educación? Son las consultorías, las asesorías y las órdenes de servicio. Y el gobierno del señor Castillo, Pedro Castillo, a través del ministro de Educación, ordenó la suspensión de todos estos gastos, que muchos de ellos eran
chancaban un expediente anterior, lo cambiaban de fecha, le aumentaban una coma, un punto y coma, un punto aparte, un punto final, y lo volvían a presentar como un nuevo resultado o como un nuevo producto, cuando era el mismo expediente de los años anteriores. ¿Y cuánto se destinaban? Millones y millones de soles. Entonces, ¿qué va a pasar con el sector educación ahora? Se va a volver a utilizar estos millones y millones de soles para derrochar en ONGs y en consultoras, ¿para beneficio de qué? ¿Del niño, del estudiante? No. ¿Para mejorar la educación? No. ¿Para mejorar los ingresos de los trabajadores del sector educación? Tampoco. Entonces, señora Presidente, Dina Boluarte, ¿qué se va a hacer con todos estos millones y millones de soles que el gobierno del maestro Pedro Castillo ordenó su suspensión y que solamente se utilicen en casos debidamente, necesidades temporales debidamente justificadas? Hemos pedido por la ley de transparencia, y ya tenemos la documentación de todas las consultorías generadas desde el año 2011 a la fecha. Son montos exorbitantes. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, estimados trabajadores administrativos del sector educación a nivel nacional y compatriotas peruanos y peruanas de nuestro país. Así se derrocha el dinero que es de todos los peruanos. Este dinero debe seguir siendo destinado para mejora de la infraestructura educativa. Por ejemplo, los colegios se caen a pedazos, no existen servicios básicos de agua, luz, internet, desagüe, etc. No tienen cerco perimétrico, no se han construido, no existen techos, los colegios están desplomados y muchos por caerse. Estos millones y millones de soles que se derrochan entre amigotes deben ser destinados para mejorar la infraestructura de nuestro país. Así que exigimos que el Ministerio de Educación en los próximos días cuente con un ministra de Educación acorde a las circunstancias, que solucione la grave crisis de corrupción y también la grave crisis administrativa que está sumergida el Ministerio de Educación. ¿Por qué? El día de hoy, 20 de diciembre del presente año, el Ministerio de Educación se ha atrevido a sacar un comunicado. Aquí está, un comunicado. ¿Y qué dice? El Ministerio de Educación informa a la comunidad educativa lo siguiente: se ha dispuesto lo pertinente para un adecuado cierre del año escolar 2022, así como el buen inicio del año escolar 2023, garantizando el bienestar socioemocional de estudiantes y docentes. O sea, para el Ministerio de Educación solamente existen estudiantes y docentes. No existen, son invisibles los trabajadores administrativos de nuestro sector. Se entregará de manera excepcional bonos por 950 soles para docentes y auxiliares nombrados y contratados de educación básica y 1.250 soles para docentes nombrados y contratados de educación superior, pedagógica y tecnológica. Asimismo, se ha aprobado un incremento remunerativo para docentes y auxiliares de educación básica de 500 y 800 soles, respectivamente, según la ley 31.638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. Ratificamos nuestro compromiso con promover y fortalecer el acceso a la educación de nuestras y nuestros estudiantes, así como la recuperación de aprendizajes. San Borja, 20 de diciembre del 2022.
Este es el comunicado discriminatorio del Ministerio de Educación. Aquí no dice nada con respecto al pago del bono de 500 soles para los trabajadores administrativos del sector de educación. Aquí no dice nada sobre la implementación del MOOC, el incremento del MOOC 2023, la aprobación del BEP. Aquí no dice nada con respecto al bono por alimentación que se debe entregar de manera permanente a partir del mes de enero del 2023 por el monto de 50 soles mensuales. Ahí no dice absolutamente nada en el presente comunicado. Esta situación del sector educación preocupa. Preocupa porque verdaderamente los trabajadores viven en sus diferentes entidades públicas o unidades desconcentradas, UGELes, direcciones regionales, en una zozobra. El día de hoy se ha empezado a pagar las remuneraciones del mes de diciembre, así como la gratificación. Y por ningún lado se ha abonado ni los 550 soles que está anunciado en la Ley de Presupuesto Público 2023, no se ha abonado los 500 soles por apoyo a la educación para los trabajadores administrativos del sector educación, no se ha abonado ese anuncio oficial que el pasado domingo en todos los dominicales la señora Presidente anunció que se iba a incrementar el aguinaldo de 300 soles a 500 soles. Solo se ha abonado 300 soles. En ese marco, estimados compañeros trabajadores, debemos manifestar que el sector educación verdaderamente urge una profunda reingeniería y la remoción inmediata de todos los altos funcionarios. Porque no puede ser posible que el Ministerio de Educación, desde el año 2016, cuente con un CAT provisional, cuadro de asignación de personal, y un PAP provisional, presupuesto analítico de personal. Han transcurrido 6 años y el Ministerio de Educación no ha hecho absolutamente nada por aprobar en cada unidad ejecutora, UGELes, los CAT y PAP de las instituciones educativas. Y esto recién ha salido a la luz producto de las acciones de personal administrativo del sector educación, que muchas unidades ejecutoras, en el marco de los informes de Servir, manifestaban que no podrían hacer los procesos de desplazamiento de personal porque según los informes de Servir deben contar con aprobados sus instrumentos de gestión, o sea, sus CAP y su PAC. A raíz de ahí es que nace una serie de consultas y contestan o dan respuesta el Ministerio de Educación indicando que sí pueden hacer los procesos de desplazamiento de personal con los CAT provisional, que son los instrumentos de gestión aprobados al año 2016. ¿Y esto por qué lo ponemos en contexto? Porque esta situación de aprobación del CAP y PAP como instrumentos de gestión de las instituciones educativas que no cuentan aprobados a la fecha de hoy, pero sí cuentan las sedes administrativas, UGELes, direcciones regionales, sede central del Ministerio de Educación. Ellos sí cuentan con estos instrumentos de gestión aprobados, pero las instituciones educativas no.
Y en esa línea manifestamos que esta es la madre del cordero, la madre del problema, disculpen, que está generando toda esta crisis administrativa en el sector educación. Eso como un ejemplo, porque hay otros muchos ejemplos que podríamos pasarnos toda la noche dialogando y conversando. Por ejemplo, la negativa del Ministerio de Educación a implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ni en plena pandemia el Ministerio de Educación cumplió con los estándares de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Del 100% a nivel nacional, el 1% se podría decir que tendría sus comités de seguridad y salud en el trabajo. El 99% desconoce o simplemente no hace absolutamente nada. ¿Y quién es el ente rector en materia normativa en el sector? El Ministerio de Educación. ¿Qué papel juega la dirección o la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación en este rol de los recursos humanos que establece servir como ente rector en materia de recursos humanos en el país, de toda la administración pública? Solamente la OGRH del Ministerio de Educación se limita a velar por los recursos humanos o trabajadores administrativos de la sede central del Ministerio de Educación. O sea, 101 trabajadores más 28 o 35 del decreto legislativo 728 y 6.000, más de 6.000 trabajadores. Solo vela por los intereses de esos trabajadores. Y en algunos casos opina con respecto a los trabajadores del pliego 010, Ministerio de Educación. Pero no es su competencia velar por los intereses de los trabajadores administrativos a nivel nacional. Es por eso que cuando se solicita una serie de documentos al Ministerio de Educación, estos, producto de la burocracia interna, pasan por una oficina A, B, C, D, E, F, y finalmente lo observan, retorna al A y vuelve de nuevo a subir al B, al C, al D, al F, le dan el visto bueno y recién lo aprueban. Y cuando lo aprueban, lo pides en un mes determinado y después de 4 o 5 meses recién sale el resultado. Las personas que solicitaron o los beneficiarios después de 6 meses ya cumplieron con solucionar sus problemas y después recién dice cómo lo debe solucionar o cómo se debe implementar, cuando en la administración tiene que ser dinámica, tiene que ser inmediata. No puede ser posible que una burocracia administrativa interna del Ministerio de Educación, todas las oficinas y sus técnicos tengan que opinar y no se ponen de acuerdo, lo peor entre ellos, al momento de opinar. Y finalmente, los perjudicados, el sistema educativo, los alumnos y el personal administrativo. El que más paga platos rotos en toda esta situación de crisis administrativa, funcional, que viene atravesando el Ministerio de Educación. En esa línea, creemos que la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación debe tener competencia a nivel nacional, para así poder absolver dudas y consultas de todos los trabajadores administrativos de todo el país. A ver, vamos a tener la primera llamada de la noche. Aló. Confirmaron y ratificaron que mientras no se emite el decreto supremo de la transferencia para la partida del bono extraordinario, no está incluida en la planilla. Que vuelva a llamar. No, compañera, ¿puede volver a llamar, por favor? No se escucha. Esa persona que vamos a llamar. Aló. No se escucha.
Esto, compañeros, es una situación grave que atraviesa el país, y especialmente el sector educación. Esta situación tiene que cambiar. Ahora, centrándonos... A ver. Aló, muy buenas noches. Compañero, Edward. Sí. Compañera, adelante, muy buenas noches. Ya, buenas noches, compañero, acá de la agencia de Vitarte. Yo quisiera, compañero, que si pudieras profundizar un poco más, que hay muchos compañeros que desconocemos lo que es el AIR y hasta qué punto afecta. Ok, compañera, ok. Voy a profundizar en ese tema. Gracias, compañero. Ok. Compañeros, trabajadores, puntualizando si va a haber o no va a haber el pago del bono de 550 soles, vamos a manifestar lo siguiente. El Ministerio de Economía y Finanzas, el pasado 16 de diciembre del 2022, hace unos días atrás, 4 días para ser más exactos, ha publicado el decreto supremo que autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 a favor de la reserva de contingencia. ¿Ya? Y aquí, en su anexo 1, ha establecido 1.550 millones de soles para que sean destinados al pago del bono de 550 soles. O sea, ya conforme lo establece la Ley de Presupuesto Público 2023 y los convenios suscritos en junio del presente año, dice que el pago de los 550 soles se hará en el mes de diciembre. La norma o la Ley de Presupuesto 2023 y el convenio colectivo no dice que debe ser conjuntamente con las remuneraciones. No dice que es el 12, 13, 15 de diciembre, el 20 de diciembre. No señala la fecha. Solo dice que se debe pagar en el mes de diciembre. Entonces, aquellos trabajadores que llaman permanentemente y escriben y dicen que esto es un engaño, es una mentira, ya pagaron las remuneraciones y no ha venido, no se ha hecho el abono de los 550, los otros 500 soles del sector educación, no hay absolutamente nada. Paciencia, estimados trabajadores, paciencia, lean los documentos. Bien claramente dice, se abonará en el mes de diciembre, no dice el 1 de diciembre, no dice el 31 de diciembre, el 15 de diciembre, no dice, solo dice que en el mes de diciembre se debe pagar. ¿Y cuánto estamos? 20 de diciembre. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas? Conforme lo dice la Ley de Presupuesto Público, ya sacó un decreto supremo transfiriendo plata de todos los ministerios, o sea, le ha quitado plata a los ministerios de sus saldos presupuestales, le ha quitado dinero y lo ha transferido al Fondo de Reserva de Contingencia, a la Reserva de Contingencia del Estado peruano. Ahora, ¿qué falta? Falta que el Ministerio de Economía saque un decreto supremo transfiriendo esos fondos a los ministerios o a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local y organismos constitucionales. ¿Para qué? Para que se pueda pagar los 550 soles. ¿Y hasta cuándo hay plazo para pagar? Hasta el 31 de diciembre del 2022. Porque el mes de diciembre empieza el 1 y concluye el 31. Así que aquellos que están preocupados, que es una mentira, es un engaño, no se va a pagar, compañeros, ya esto está garantizado. Porque además del Decreto Supremo 299-2022, Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía ha creado
2 específicas de gasto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el Estado negocia de manera colectiva incrementos, bonificaciones a favor de los servidores públicos. Es la primera vez. No existía anteriormente un marco legal en el sector público para negociación colectiva en materia económica. Sí lo podían hacer en condiciones laborales a través de la Ley del Servicio Civil y su reglamento, o en algunos casos utilizando el Decreto Supremo 010-2011-TR, que es la Ley de Negociaciones Colectivas, ¿no?, del trabajo, que normalmente beneficia al sector privado. Invocando esa norma, yéndose a un arbitraje, podíamos negociar temas económicos, pero ya todos ustedes saben que los arbitrajes son costosos, no bajan de 40.000, 50.000, 60.000, 80.000 soles. Por eso es que los sindicatos en el sector público, especialmente en el sector educación, no cuentan con esa capacidad económica para poder solventar esos gastos de arbitraje. Es por eso que se peleó por una ley propia de negociación colectiva en materia remunerativa. Entonces, todas las entidades del sector público manejan el clasificador económico de gastos para el año fiscal correspondiente. Para el año 2022, en el clasificador de cargos de gasto, en el clasificador económico de gastos, no tenemos la específica de gasto 2.1.9.3, 12. No contamos con el clasificador de gasto 2.3.2, 8.1.9. Estas 2 específicas de gasto han sido creadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, para que los organismos del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local puedan hacer las modificaciones presupuestarias y puedan hacer las transferencias pertinentes para el pago del bono de 550 soles. El Ministerio de Economía, a través del comunicado 025-2022-GF/50.01 de fecha 15 de diciembre del 2022, que también está publicado en mis redes sociales, ha comunicado lo siguiente a los pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales: específicas de gastos para la afectación del bono excepcional dispuesto en el artículo 63 de la Ley 31.638, Ley de Presupuesto Público 2023. ¿Qué ha establecido? Prácticamente que se crean 2 específicas de gasto, las que he mencionado, a fin de que se pueda cumplir con el pago del bono. Es más, el día de ayer ha emitido el comunicado 027 de fecha 19 de diciembre, dirigido a los pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Alcance de la aplicación del artículo 63 de la Ley 31.638, Ley de Presupuesto Público 2023, otorgamiento del bono excepcional. Dice: la Dirección General de Presupuesto Público, a efectos de implementar lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Presupuesto Público 2023, precisa lo siguiente. 1. El otorgamiento del bono excepcional autorizado por única vez aplica o beneficia a los servidores públicos de los regímenes laborales de los decretos legislativos 276, 728, 1057, así como a los de las leyes 30.057, Ley del Servicio Civil, Ley 29.709 y Ley 28.091, de los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local.
2. Se entrega en el mes de diciembre del 2022, numeral 63.2 del artículo 63 de la Ley de Presupuesto Público 2023. 3. Se aprueba mediante decreto supremo y se financia con cargo a la reserva de contingencia en la fuente de financiamiento recursos ordinarios mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. 4. Entre los pliegos presupuestarios beneficiarios de dicho financiamiento se encuentran los organismos autónomos, Poder Judicial y Poder Legislativo. Solo para el caso de las entidades a las que se refiere el artículo 72 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el bono se financia con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, organismos supervisores, SUNAC, CMB, SUNAR, Indecopi, Centro Vacacional Huampaní, Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, compañeros, con esto se está garantizando el pago del bono de los 550 soles. ¿Qué va a pasar? Si no es mañana, en los días siguientes, debe salir el decreto supremo transfiriendo el dinero a cada pliego. Los pliegos, a través de una resolución de Secretaría General o resolución ministerial, transfieren a sus unidades ejecutoras y se debe pagar el bono de 550 soles. Pero aquí existe un problema grave en el sector educación. Solamente hay que centrar en el sector educación. Trabajadores administrativos. Si al principio ya les manifesté que para la implementación del MUP y la aprobación del BEP, el Ministerio de Economía le ha dicho a las unidades ejecutoras a nivel nacional que del número requerido de trabajadores solamente te apruebo X cantidad y a estos los doy de baja. Y para que les des de alta, o sea, para que levantes esa baja, de nuevo, le des de alta, me tienes que aprobar tu CAC y tu PAC. Si no me apruebas tu CAC y tu PAC, no los doy de alta. ¿Y qué significa darle de alta? Que esas plazas han sido dadas de baja. ¿Por qué? Porque las UGELes de todo el país han informado al Ministerio de Economía y Finanzas que en el caso del sector educación, producto de la resolución viceministerial 287-2019 Minedu, los procesos de contratación en el caso de plazas vacantes se realizan por concurso público e ingresan a la administración por el último nivel del grupo ocupacional. ¿Qué significa? Si Juan Fernández Gutiérrez, trabajador administrativo 3, nombrado en 1989, cesa voluntariamente por límite de edad 70 años o fallece, esa plaza queda vacante y es sometida a un proceso de contrato. Gana Fernández Picón José, se le contrata, sale la resolución de contrato, grupo ocupacional auxiliar, cargo personal de servicio, nivel remunerativo AE. ¿Qué tendría que hacer la UGEL con esa resolución? Tendría que aprobar su CAC y su PAC y remitirlo al Ministerio de Economía y Finanzas para actualizar el AIR. ¿Qué es el AIR? Pues muchos se preguntan en las redes sociales, ¿qué es el AIR? Es el módulo de recursos humanos, es el aplicativo informático a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el control de cuántos trabajadores públicos existen en todo el país, cuánto es el monto de sus remuneraciones,
bonificaciones, asignaciones, incentivo de CAFAE, bonificación familiar. Hoy, a partir de enero del 2023, monto único consolidado, bonificación extraordinaria transitoria, BEC fijo, BEC variable, etcétera, etcétera. O sea, a través de este aplicativo, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una herramienta tecnológica, ¿ya?, para poder saber con exactitud cuántos trabajadores son y cuánto ganan cada uno de ellos, cuáles son sus ingresos totales. Entonces, las unidades ejecutoras lo que tienen que hacer es actualizar el AIR. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía le ha dicho al Ministerio de Educación a través de sus UGELes: tú dices que contratas por el último nivel. Ya, está bien, correcto. Ya. Entonces, si tú quieres dar de alta a esas plazas, actualiza tu AIR, pero a través de la aprobación del cuadro de asignación de personal y CAP. ¿Y cuántos años ha tenido el Ministerio de Educación para hacer eso? Desde el 2016. 6 años. ¿Y qué han hecho en estos últimos años las autoridades, funcionarios que han pasado por el Ministerio de Educación? Absolutamente nada. Han estado más preocupados por el tema de las consultorías, asesorías y órdenes de servicio que verdaderamente aprobar sus instrumentos de gestión CAP y PAC. Entonces, ¿cómo puede hacer un trabajador para ingresar a la IR? No se puede ingresar a la IR. Ningún trabajador lo puede hacer. Solamente puede ingresar a la IR aquellos técnicos que están debidamente acreditados y son responsables para esa función en el Ministerio de Economía y Finanzas, y a través de las unidades ejecutoras, UGELes, direcciones regionales, mediante sus oficinas de recursos humanos. Entonces, si el 28, 29, 30 o 31 de este mes pagan los 550 soles, los trabajadores que se nombraron y están en actividad desde el año 1988, 89, 90, 91, 92, etcétera, hasta el 2000, 2001, 2002, etcétera, ¿ya?, van a percibir los 550 soles. ¿Por qué? Porque sus plazas y sus niveles remunerativos sí están registrados en el AIR. ¿Quiénes no recibirían? Los trabajadores contratados en los últimos años que sus niveles remunerativos no están actualizados en el AIR. ¿Por qué? Porque las plazas originales están con otro nivel remunerativo, distinto a su contratación. También aquellos trabajadores que rotaron, ascendieron o se reasignaron y no lo hicieron dentro de su mismo nivel remunerativo. Por ejemplo, existen casos donde UGELes desarrollaban el proceso de ascenso, rotación, reasignación sin importar el nivel remunerativo, porque decían, el trabajador, la plaza y el nivel remunerativo es A, B, A, C, ya, pero el servidor es AE. No, ¿qué importa? Que pase. O viceversa, si era AB, AA, que baje a la E. Listo, solucionado el problema. Pero el problema se solucionaba internamente. Pero cuando esa solución han tenido que trasladarla al Ministerio de Economía y Finanzas, y para eso, ¿qué han tenido que hacer? Aprobar su cuadro de asignación de personal y presupuesto analítico de personal en cada UGEL de las instituciones educativas. Pero como no han aprobado nada, no está actualizado el AIR. Entonces, estos trabajadores que se desplazaron
por diversas modalidades, rotación, ascenso, reasignación, si sus plazas de origen se encuentran en otro nivel remunerativo distinto al que ellos tienen en la actualidad, tampoco percibirían los 550 soles. Y asimismo, algunos casos de los que se han nombrado, que son menos, pero son algunos casos. Vuelvo a repetir, en Comas son 324 trabajadores, en Comas. Y tenemos la UGEL más grande, la 3. Comas tiene 1.611 trabajadores, la 3 tiene 2.200 trabajadores aproximadamente. La UGEL 5, la UGEL 1, la 6, la 2. Si en Comas hay 324, saquemos un monto aproximado. A nivel nacional, en todo el país, aproximadamente son 2.500 trabajadores que no van a percibir el bono de 550 soles, el bono de 500 soles, el bono de 50 soles, el incremento del MUC, la implementación del MUC y su incremento a partir de enero de 2023, ni la aprobación del BED. Entonces, compañeros, trabajadores administrativos a nivel nacional, el problema es serio. Es posible que cobren un grueso mayoritario de trabajadores y no cobren 2.500 trabajadores de 51.500 a nivel nacional. 49.000 trabajadores cobrarían todos sus beneficios, pero 2.500 no. ¿Y qué es una organización sindical? ¿Para qué sirve la organización sindical? Sirve para asumir la defensa de todos los trabajadores. Y sobre todo, porque practica el principio de unidad de clase, de lucha, entre todos sus afiliados o agremiados. Entonces, aquí hay un tema de fondo. Tenemos que practicar un principio elemental de unidad, de confraternidad, de fraternidad. Un principio donde los trabajadores nos acostumbremos a exigir los derechos, no de unos, sino de todos. Y en esa línea queremos manifestar que se ha puesto a consideración de todos los dirigentes a nivel nacional del pueblo de educación, a través de la CONTACE y FERTACE, a nivel nacional, que cada secretario o secretaria general se apersone a la UGEL, si es trabajador de instituciones educativas, a la dirección regional, si es trabajador de institutos, y verifique si realmente se encuentra registrado en el AIR. Yo he tenido contacto con una unidad ejecutora y me manifiestan que el trabajador puede solicitar una constancia si está registrado en el AIR a través de un FUT o de una solicitud simple dirigido al director de la entidad o directora. Solicita constancia si se encuentra registrado en el AIR, adjunta la copia de su DNI y la copia de su resolución de contrato, de ascenso, de rotación, de reasignación, y los que se nombraron a partir del año 2019-2020. Del 2018 hacia atrás, todos van a cobrar. Estamos hablando de 49.000 trabajadores. ¿Ya? No hay problema. Quiero aclarar esa situación
porque se dice por ahí que creamos la zozobra, que no informamos. Compañeros, nosotros sacamos esta información. ¿Acaso alguna otra organización ha sacado esta información? Es más, cuando pusimos en el escenario esta gravísima situación, muchos nos trataron, nos insultaron, nos denominaron que engañamos, como siempre, a los trabajadores, que los utilizamos para nuestros intereses personales. ¿Qué interés personal podemos tener si vamos a cobrar? Aquí no hay ni un interés, aquí hay el interés de servicio, de vocación de servicio, de ayudar, de apoyar, de solidarizarnos entre todos los trabajadores. En esa línea, estimados trabajadores, ya a puertas de cerrar el presente programa, debemos manifestar que el bono de los 500 soles del sector educación no cuenta con norma habilitante. O sea, que tiene que salir un decreto supremo o una norma que habilite su pago. ¿Quién tiene que emitirlo? El Ministerio de Educación tiene que emitir la norma. No hay ministro de Educación. Renunció el señor Serna. Ingresó la señora Correa. Ya se fue. El ministerio está abandonado. Hoy la presidente manifestó que juramentaba el nuevo ministra de Educación. Tampoco. No hay juramentación. Será mañana, pasado mañana, y mientras tanto la crisis se agrava en el sector educación. Mientras tanto se profundiza la crisis administrativa, profesional, en el sector educación, que en los últimos 30 años no se ha hecho absolutamente nada por los trabajadores administrativos. Entonces, esto requiere de un diálogo inmediato. Exhortamos a las autoridades de turno del Poder Ejecutivo a tener un diálogo inmediato a través de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú para darle solución, no solo al tema de educación, sino a la problemática que existe en el sistema electoral peruano, en RENIET, a la problemática que existe en el sector salud, a la problemática que existe en el Poder Judicial, a la problemática que existe entre los trabajadores discapacitados de nuestro país, afiliados en el CONADIS, sindicato afiliado a la CONFETEC, la problemática que existe en el marco de los trabajadores docentes afiliados a la CONFETEC. Entonces, esta situación es grave. Mucho se dice que las puertas están abiertas para el diálogo, que las puertas están abiertas de par en par para dar solución a los problemas. Se pide diálogo, no hay diálogo. Se pide solución, no hay solución. Se pide que se designe autoridades, no se designan las autoridades. Los trabajadores tenemos que dar una respuesta, como siempre acostumbrados a exigir nuestros derechos a través de paros, huelgas, movilizaciones, plantones, que siempre han sido pacíficas, porque no nos van a venir a decir, porque nos movilizamos los trabajadores administrativos por las calles, somos terroristas o somos violentistas, que estamos creando el caos, el desorden en nuestro país. Exigir tus derechos, exigir movilizarte y parar las escuelas para exigir que se cumpla con la ley, no es ir en contra de la Constitución ni en contra de los intereses del pueblo en su conjunto. Así que una reflexión a los funcionarios del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, que esta situación se solucione inmediatamente. En resumidas cuentas, compañeros, hermanos y hermanas, trabajadores administrativos del sector educación, que nos sintonizan todos los días jueves por su canal Radio TV CAS, el canal de los trabajadores, desde Tumbes hasta Tacna, el bono de 550 soles está garantizado. Pero no para todos,
2.500 trabajadores a nivel nacional se quedarán sin bono de 550 soles. Lo que sí no está garantizado su pago hasta el día de hoy es los 500 soles para todos los trabajadores del sector educación. Para los 51.500 no está garantizado. Eso no quiere decir que no se pague, pero no está garantizado. Hoy, 20 de diciembre del 2022, no podemos decir a ciencia cierta que el 31 de diciembre del presente mes cobramos los 500 soles. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Estamos exigiendo el diálogo, estamos exigiendo una serie de reuniones, que se emitan las normas respectivas, pero de no cumplirse al 31 de diciembre del 2022, se estaría pagando el bono de 500 soles en el mes de enero del 2023, con cargo al presupuesto inicial de apertura 2023, PIA, presupuesto inicial de apertura, en el año siguiente. Los primeros días de enero, la segunda semana, etcétera, pero se estaría pagando. Pero igual no se pagaría a 2.500 trabajadores. Lo mismo con el bono de 50 soles de manera permanente. Tampoco se pagaría a esos 2.500 trabajadores. De la misma forma, se debe aplicar el MUC y aprobar el BEP menos los 2.500 trabajadores. Los 49.000 trabajadores sí contarían con la aplicación del MUC y la aprobación del BEP. Igual forma, el incremento del MUC tampoco se daría para esos 2.500 trabajadores. ¿Cuál es el problema primordial? Solucionar la actualización de la IR, que los niveles remunerativos coincidan con las plazas vigentes registradas en el AIR, a través de la aprobación del CAP y PAP o a través del pago por el registro de plazas. Esa es la solución que en los próximos días el Ministerio de Educación debe estar tomando. Hemos tenido alguna comunicación, no podemos, a la fecha de hoy, siendo las 10:05 de la noche, de hoy martes 20 de diciembre del 2022, todavía no podemos soltar una información porque tenemos que cruzar con nuestras fuentes para que la información sea fidedigna y sobre todo llegue a todos los trabajadores. Entonces, compañeros, esta es la situación. El pueblo de educación, de no mediarse diálogo, de no darse solución en los próximos días, nos estaremos movilizando al Ministerio de Educación, ya estaremos informando a través de nuestros canales del Facebook, de YouTube, del Instagram y de las diferentes redes sociales, las acciones que desarrollaremos. De la misma forma, estaremos comunicándonos a través del WhatsApp de manera permanente. Queremos concluir el presente programa expresando que este 25 de diciembre del presente año, si bien es cierto nuestra patria atraviesa por está de luto y atraviesa por una profunda crisis económica, política y administrativa, queremos manifestar a todos nuestros hermanos trabajadores administrativos del sector educación, desde Tacna hasta Tumbes, a todos los servidores públicos a nivel nacional, que esta noche de Pascua, esta Nochebuena, los encuentra al lado de todos sus seres queridos, en unión, en confraternidad, en amor, por esa bendición divina de nuestro Señor Jesucristo, que en este nacimiento próximo, como todos los años se celebra, sea un día de dicha, de paz y de prosperidad, esperando que el próximo año sea un año mejor que el presente. Estaremos haciendo programa en la próxima semana, antes de concluir el presente año, y de repente con algunos entrevistados y haciendo un recordaris a todo lo que ha pasado hasta la fecha de hoy.
deseándoles una feliz Navidad a cada uno de ustedes. Su programa La Voz del Trabajador Administrativo del Sector Educación a través de Radio TV CAS, el canal de los trabajadores. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos brinda de dirigirnos a todos ustedes, agradeciendo a nuestro amigo y hermano Huber Castillo Grados, dueño de la Corporación Radio y Televisión, Radio TV CAS, el canal de los trabajadores, a nuestro amigo quien todos los días jueves y hoy martes está permanentemente en todo lo que significa video, audio y en la producción del presente programa, nuestro amigo José, y a nuestros padres, a nuestros hermanos, a mi esposa, a mis hijos y a todos los seres queridos que verdaderamente me rodean gracias a la bendita voluntad de Dios, porque hay que recordar siempre que con Dios todo es posible, sin Dios nada es posible. Muy buenas noches, hasta el próximo jueves. Muchas gracias.